Mi nombre es Elena, tengo 66 años y vivo en el pequeño pueblo de San Jerónimo de la Sierra, en el interior del país. Es un lugar sencillo, rodeado por verdes colinas, donde los días pasan lentamente. Y todos se conocen por su nombre. Aquí la gente vive de la tierra, del comercio local y sobre todo de la fe. La iglesia en el centro del pueblo es el corazón de todo. Es donde ocurren las misas, las bodas, las despedidas y a veces donde se esconden los secretos más oscuros. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 3,000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios hoy. Mirando hacia atrás veo a la mujer que soy y me asusto de la que fui. Para todos yo era la joven devota, destinada a una vida pura y santa. Pero dentro de mí existía un torbellino de sentimientos que nadie podía imaginar. Llevo en el pecho una historia que mantuve en silencio durante décadas. Una historia de deseo prohibido, tentación y pecado, que comenzó dentro de las frías paredes de un convento. Mi madre, doña Carmen, era una mujer extremadamente religiosa y rígida. Desde niña me decía que yo había sido elegida por Dios, que mi camino era servir a la iglesia, mientras mis amigas soñaban con vestidos de novia y fiestas de boda. Yo soñaba con el sonido de las campanas, los velos blancos y las voces suaves de las monjas cantando en las frías mañanas de domingo. Cuando cumplí 18 años, mi madre me llevó al convento de Santa Magdalena, un lugar imponente y aislado en lo alto de una colina. La puerta era de hierro pesado y recuerdo el ruido que hizo al cerrarse detrás de mí. Aquel sonido quedó grabado en mi mente como una sentencia. Allí comenzaba mi nueva vida y ya no había vuelta atrás. El convento era antiguo, con paredes gruesas, pasillos estrechos y ventanas pequeñas que dejaban entrar la luz en tímidos haces. Durante el día había una sensación de calma, casi de paz, pero cuando caía la noche el ambiente cambiaba por completo. El silencio se volvía tan profundo que parecía tener peso. Y en medio de ese silencio, a veces surgían sonidos extraños, ahogados, que resonaban por los pasillos como gemidos lejanos. La primera vez que los oí pensé que era el viento o algún animal perdido en el patio, pero aquella noche me desperté asustada y me di cuenta de que era algo diferente. Era humano, gemidos contenidos, intensos, que parecían venir de algún lugar cercano. Apreté el rosario contra mi pecho y recé, intentando alejar los pensamientos que comenzaban a invadirme. Pero cuanto más rezaba, más mi mente creaba imágenes que me hacían sonrojar. Las reglas en el convento eran severas. La madre superiora, una mujer de expresión dura y ojos que parecían ver nuestra alma, no toleraba la desobediencia. Teníamos horarios para todo: despertar, rezar, trabajar, comer y dormir. Silencio era absoluto tras el toque de campana de la última oración. Y fue en ese silencio donde los sonidos comenzaron a volverse cada vez más claros. A veces llegaba a contener la respiración para asegurarme de que estaba escuchando bien. Era siempre a la misma hora, siempre con la misma intensidad. No sabía si eran sonidos de dolor o de placer, pero me causaban una mezcla de miedo y curiosidad. Algo dentro de mí que no sabía nombrar comenzó a despertar. Era como si un fuego estuviera dormido en mi cuerpo y poco a poco comenzara a encenderse. Fue durante una tarde lluviosa que mi vida empezó a cambiar de verdad. Estaba en la biblioteca del convento limpiando libros antiguos. El olor a papel envejecido y a humedad llenaba el aire. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. De repente oí una voz masculina detrás de mí. La paz esté contigo, hermana. Me giré asustada y ante mí estaba el padre Miguel, el nuevo párroco de la parroquia vecina. Tenía poco más de 30 años, una mirada intensa y una manera calmada que al mismo tiempo me inquietaba. Su
Presencia parecía ocupar todo el espacio. A su alrededor. Perdón por asustarla, dijo sonriendo levemente. Vine a traer algunas escrituras para la madre superiora. Intenté disimular mi nerviosismo bajando la mirada. Sea bienvenido, padre. Conversamos por unos minutos. Él hablaba sobre la comunidad, sobre las necesidades de la parroquia. Pero yo apenas podía prestar atención. Mi corazón latía rápido, manos sudaban y sentía un calor extraño extendiéndose por mi cuerpo. Cuando se despidió, dejó en el aire un perfume amaderado y cálido, que se quedó impregnado en mi mente. Aquella noche, mientras intentaba dormir, los gemidos regresaron, pero esta vez parecían aún más cercanos. Mi cuerpo entero se estremeció. Me levanté despacio y caminé por el frío pasillo. Guiada por el sonido, cada paso parecía un pecado. El ruido venía del antiguo claustro, una parte desactivada del convento que ya nadie usaba. Cuando estaba a punto de empujar la puerta, oí pasos acercándose detrás de mí. Asustada, volví corriendo a mi celda y me escondí bajo la manta con el corazón desbocado. Pasé el resto de la noche despierta, rezando, pero mis oraciones eran confusas, llenas de imágenes prohibidas. En los días siguientes, el padre Miguel comenzó a visitar el convento con frecuencia, siempre educado, siempre correcto, pero había algo en la forma en que me miraba que me dejaba intranquila. Parecía que sabía algo sobre mí, o quizás solo estaba viendo en él lo que yo misma intentaba ocultar. Y todas las noches los sonidos continuaban. Ya no sabía si me estaba volviendo loca o si había un secreto oscuro escondido tras aquellas paredes. Era como si el convento tuviera vida propia. Cada piedra, cada grieta parecía guardar historias que nadie se atrevía a contar. Y yo estaba atrapada en ese lugar, dividida entre la fe que me guiaba y el deseo que crecía dentro de mí, ardiendo como brasas ocultas. No podía imaginar en ese momento que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre no solo mi vida, sino también mi visión de todo lo que era sagrado. Antes de continuar mi historia, quiero abrirles mi corazón a ustedes que me están escuchando ahora. Si esta narración te está conmoviendo de alguna manera, te pido que te suscribas al canal para no perderte ningún capítulo de esta confesión que llevo conmigo tantos años. Y por favor, cuéntame desde dónde me estás viendo. Es importante para mí saber hasta dónde llega mi voz, porque cada lugar tiene su propia historia, sus propios secretos, así como el mío. Ahora, volviendo a aquel tiempo, después de la visita del padre Miguel, pasé días inquieta. Era como si su presencia hubiera despertado algo que yo intentaba sofocar desde que entré en el convento. Durante las oraciones me encontraba distraída pensando en su voz, en la firmeza de sus manos sosteniendo el libro sagrado, en la forma en que me miraba como si pudiera ver a través de mí. Las monjas comenzaron a notar mi comportamiento. Andaba más silenciosa de lo normal, con la mirada perdida. Algunas cuchicheaban por los pasillos y yo fingía no oír, pero por dentro estaba en guerra conmigo misma. Cierta noche, los gemidos volvieron más fuertes que nunca. Venían del antiguo claustro, aquel lugar abandonado que ya había intentado explorar antes. Esta vez, decidí que necesitaba descubrirla verdad, aunque me costara caro. Tomé una vela, la encendí con manos temblorosas y caminé por el pasillo helado. El silencio del convento parecía observarme. Cada paso resonaba en las paredes como una advertencia. Vuelve, Elena, no sigas adelante. Pero yo continué. Cuando llegué a la puerta del claustro, mi corazón parecía querer salirse por la boca. Los sonidos eran ahora inconfundibles, gemidos de placer, susurros intensos, respiración jadeante. Sentí que mi cuerpo reaccionaba de una manera que me avergonzaba. Mis piernas se debilitaron, mi pecho se agitaba y una mezcla de miedo y deseo me dominaba. Con la vela en la mano, empujé la puerta. Lentamente. Chirrió con fuerza y los sonidos cesaron de repente. Silencio absoluto. El espacio estaba casi a oscuras, excepto por algunas rendijas de
luz que entraban por las ventanas rotas. No podía ver a nadie, pero podía sentir la presencia de algo o alguien. ¡Ay! ¿Alguien aquí? Susurré casi sin voz. Ninguna respuesta, solo el golpeteo distante de la lluvia en el tejado. Di Unos pasos hacia adentro. y vi un Pañuelo blanco caído en el suelo. lo. Recogí con cuidado y noté que tenía un olor fuerte, diferente que me hizo sonrojar. Fue entonces cuando oí una voz. Detrás de mí. Hermana Elena, ¿qué hace? ¿Aquí a estas horas? Me giré asustada. Era el padre Miguel. Su figura surgió en la penumbra y la luz de la vela reveló algo extraño en su rostro. No era él semblante tranquilo que yo conocía, sino una mirada profunda, intensa, casi peligrosa. Yo oí ruidos, tartamudeé. Pensé que alguien podría estar herido. Se acercó despacio y mi cuerpo reaccionó. Antes que mi mente. Mi corazón se aceleró, mi respiración se acortó. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude sentir de nuevo aquel perfume amaderado que tanto me perturbaba. Ah. Veces nuestra mente nos juega malas pasadas, hermana, dijo en un tono bajo y firme. Este lugar guarda muchas historias. Quizás lo que oyó son solo ecos del pasado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía si intentaba tranquilizarme o intimidarme. Padre, comencé a decir, pero él puso un dedo sobre mis labios pidiendo silencio. El contacto fue rápido, pero intenso y mis piernas casi cedieron. No cuestiones demasiado, Elena, murmuró. Algunas verdades no están listas para ser reveladas. Antes de que pudiera reaccionar, se alejó y salió del claustro, dejándome sola, confundida y aún más intrigada. Volví a mi celda. Aquella noche con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su mirada. Sentía el calor de su dedo en mis labios y oía aquellos gemidos resonando en mi mente. En los días siguientes comencé a observar al padre Miguel más de cerca. Parecía tener una relación especial con la madre superiora. Siempre conversaban a solas, en voz baja, intercambiando miradas que no lograba descifrar. Algo entre ellos me incomodaba profundamente. Cierta tarde, mientras arreglaba el altar para la misa, vi algo que me dejó en shock. La madre superiora estaba en la sacristía y el padre Miguel se le acercó por detrás sujetándola por la cintura, durante unos segundos antes de apartarse. Rápidamente. Fue un gesto rápido, casi imperceptible, pero yo lo vi. Mi cuerpo entero se congeló. De repente todo comenzó a tener sentido. Los gemidos, los secretos, su mirada, las palabras misteriosas. Aquel convento, que debía ser un lugar sagrado, estaba guardando un pecado oculto y ahora yo estaba atrapada en medio de él. Y como si no fuera suficiente, comencé a darme cuenta de que el padre también me miraba de forma diferente. Había deseo en sus ojos. En el fondo, yo sabía que aquello estaba mal, que debía alejarme, confesar mis pecados y protegerme. Pero algo más fuerte que la razón me empujaba hacia él. Era como si mi vida se hubiera transformado en una telaraña y el padre Miguel fuera la araña que me envolvía. Poco a poco mientras yo luchaba por no rendirme. Y entonces, una noche en que la luna estaba alta y el convento sumergido en sombras, lo encontré solo en el jardín. El momento que vendría a continuación cambiaría para siempre mi destino. Aquella noche parecía diferente. El cielo estaba cargado de nubes y una luna pálida luchaba por asomarse entre ellas. El viento soplaba fuerte, haciendo que los árboles del jardín se mecieran como si susurraran secretos antiguos. El convento estaba sumergido en silencio, excepto por el latido rítmico de mi corazón dentro del pecho. No debería haber estado fuera de mi celda a esa hora, pero algo me guiaba, algo más fuerte que la obediencia que había prometido el día que vestía aquel hábito. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia fuera, arrastrándome por el pasillo oscuro hasta el jardín. Cuando llegué, divisé una silueta masculina bajo la débil luz de la luna. Incluso antes de acercarme supe quién era. El padre
Miguel estaba allí solo con la cabeza gacha, como si estuviera en profunda oración o tal vez en conflicto, igual que yo. Padre Miguel, llamé, mi voz casi tragada por el viento. Él levantó los ojos y en ese instante sentí que algo se rompía dentro de mí. No era la mirada de un hombre santo, sino la de alguien que cargaba secretos peligrosos, deseos ocultos y pecados a punto de desbordarse. Hermana Elena, dijo mi presencia claramente sorprendiéndolo. ¿Qué hace aquí a estas horas? No podía dormir. Respondí con voz temblorosa. Sentí que necesitaba hablar con usted. Se acercó lentamente, sus pasos hundiéndose en la hierba mojada. Cuando Nee estuvo lo suficientemente cerca, noté que su respiración estaba acelerada, y el perfume amaderado que siempre me perturbaba parecía aún más fuerte. Aquella noche. ¿Y qué desea contarme Elena? Preguntó en un tono bajo, casi un susurro. Quería decir tantas cosas, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. En su lugar, simplemente lo miré y en ese silencio sentí que todo estaba siendo dicho. Mi cuerpo entero temblaba, no de frío, sino de algo que no me atrevía a nombrar. Fue entonces cuando levantó la mano y con la punta de los dedos tocó mi rostro. El mundo pareció detenerse. Era un toque prohibido, pero cargado de calor. Sentí una corriente eléctrica recorrer mi piel y una parte de mí gritó que huyera, pero mis piernas se negaron a moverse. Esto está mal, murmuré, intentando convencerme a mí misma más que a él. El pecado está en negarlo. ¿Qué sentimos?, respondió él con la voz ronca. Y yo lo siento, Elena. Lo siento. Como nunca antes. Sus palabras me golpearon como un rayo. Mi cuerpo se inclinó ligeramente hacia el suyo, casi sin que me diera cuenta. Y entonces sucedió. Sus labios tocaron los míos de una forma suave, pero intensa. Fue un beso rápido, casi tímido, pero cargado de todo el deseo contenido durante meses, quizás años. Cuando se apartó, me quedé sin aliento, como si hubiera corrido una larga distancia. Dios nos va a castigar. Susurré asustada, pero al mismo tiempo embargada por un placer que me dejaba débil. Dios conoce nuestros corazones, dijo él con firmeza, y sabe que esto no es maldad, es amor. Quería creer en esas palabras. Quería convencerme de que no estaba destruyendo mi alma. Pero antes de que pudiera responder, un sonido interrumpió ese momento. Un gemido distante proveniente del claustro abandonado. Mis ojos se abrieron de par en par. No era la primera vez que oía esos sonidos, pero ahora, después de lo que acababa de pasar entre nosotros, sonaban aún más perturbadores. ¿Oye?, pregunté agarrando su brazo. El semblante del padre Miguel cambió al instante. Parecía nervioso. Elena, es mejor que volvamos a nuestras celdas, dijo tratando de alejarme. No, respondí, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Necesito saber quién está allí. No puede seguir fingiendo que no pasa nada. Él dudó un momento, luego suspiró profundamente. Muy bien, pero tienes que prometer que después de ver guardarás el secreto. Algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. Asentí, aunque mi corazón estaba desbocado. Seguimos juntos hacia el claustro y a cada paso los gemidos se hacían más claros, más intensos. Cuando llegamos, la puerta estaba entreabierta y una luz débil se escapaba por ella. El padre Miguel me miró a los ojos antes de empujarla. Prepárate, Elena. Después de hoy nada será como antes. La escena que se reveló ante mí parecía sacada de una pesadilla. Allí, en el centro del antiguo claustro, estaban la madre superiora y otra monja. En un abrazo apretado, los velos caídos por el suelo, los rostros enrojecidos y marcados por la pasión, los gemidos venían de ellas y la intensidad de aquello me dejó paralizada. Dios mío, fue todo lo que pude decir. La madre superiora levantó la mirada y al verme soltó un grito de puro horror. Elena, no deberías estar aquí. Mi mundo se derrumbó. El convento que yo
creía un lugar de pureza era en realidad escenario de secretos impuros, de deseos ocultos, de pecados enterrados bajo rezos y paredes gruesas. Antes de que pudiera reaccionar, el padre Miguel me sacó de allí y cerró la puerta. Ahora, ¿Entiendes por qué te pedí que no cuestionaras? Dijo jadeando. Este lugar no es lo que parece. Las lágrimas corrían por mi rostro y mi mente era un caos. Parte de mí quería huir, pero otra parte quería quedarse a su lado, aún sabiendo que todo aquello estaba mal. En el fondo lo sabía. Aquel beso no sería el último. El pecado ya me había marcado y no había vuelta atrás. Aquella noche lo cambió todo. Después de lo que vi en el claustro, mi mundo interno se transformó. El convento que siempre había imaginado como un refugio de pureza se reveló como un laberinto de secretos, gemidos y deseos ocultos. y yo. Estaba en el centro de él, sin saber si quería huir o perderme aún más. Durante El día intentaba retomar la rutina. Limpiaba los pasillos, organizaba los libros de la biblioteca, rezaba para olvidar, pero cada paso, cada movimiento, me recordaba aquella visión prohibida, aquel beso con el padre Miguel, aquellos gemidos que ahora ya no me dejaban dormir. Cada vez que cerraba los ojos, mi cuerpo reaccionaba involuntariamente. Y una mezcla de culpa y deseo me consumía. Me sentía atrapada entre la fe que había jurado seguir y los impulsos que me arrastraban hacia algo prohibido. El padre Miguel comenzó a buscarme discretamente. Durante las comidas, lanzaba miradas rápidas que me hacían sonrojar. Cuando limpiaba el jardín, aparecía para ver si todo estaba en orden, pero siempre había una tensión en el aire, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Y yo, débil, dejaba que se acercara como si cada gesto suyo fuera un hilo invisible que me arrastraba hacia el laberinto de secretos y tentaciones. Cierta tarde, mientras arreglaba velas en el altar, sentí su presencia detrás de mí. Elena, murmuró, su voz baja, casi un susurro de pecado. Has sido valiente, viniendo sola hasta aquí. Me di la vuelta y nuestras miradas se encontraron. Ya no era solo deseo o curiosidad, era algo más profundo, cargado de fuego, calor y peligro. Mi corazón se disparó y, sin darme cuenta, mis pies se acercaron a los suyos hasta que estábamos prácticamente tocándonos. No debería sentir esto, dije con la voz casi quebrada. Pero siento que no podemos negar lo que nos atrae. La intensidad del momento me dejó sin palabras. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente y cada segundo a su lado. Era una mezcla de miedo y éxtasis. Sabía que lo que sentíamos era prohibido, un pecado que podría destruirnos, pero no conseguía alejarme. En los días siguientes, los encuentros se hicieron más frecuentes, siempre discretos, siempre cargados de tensión. Cada mirada, cada toque, cada palabra susurrada parecía llevar un universo de deseos no confesados. Los gemidos que oía por la noche no venían solo de las monjas en el claustro, venían también de mi propia mente, que ahora se había vuelto cómplice de este juego de secretos y tentaciones. Una tarde, después de la oración, me senté en el Sintols jardín tratando de organizar mis pensamientos. El padre Miguel se acercó, trayendo consigo el olor amaderado que siempre me perturbaba. Elena, tenemos que hablar, dijo sentándose a mi lado. Este convento guarda más de lo que imaginas si tú te estás involucrando en algo que puede consumir tu alma. Lo sé, respondí mirando mis manos entrelazadas, pero no puedo evitarlo. Él suspiró y me quedé mirándolo, percibiendo cada detalle. Sus ojos intensos, la expresión seria, los labios que todavía sentía en mi piel. Entonces, ¿tú también lo sientes?, dijo como si confirmara algo que ya sabía. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era un silencio común. Estaba cargado de deseo, miedo y misterio, como si cada soplo de viento trajera promesas y advertencias al mismo tiempo. De repente oí el sonido de pasos en el pasillo cercano. Ambos nos giramos rápidamente y vi que la Madre Superiora pasaba por allí. Su mirada parecía percibir más de lo debido,
pero no dijo nada. Ella sabe más de lo que aparenta, murmuró Miguel, y mi cuerpo se estremeció. Aquella noche no pude dormir. Caminé por los pasillos del convento, cada paso resonando como un susurro de pecado. El silencio estaba vivo y cada sombra parecía observar mis movimientos. Sentí un calor recorrer mis venas y a cada gemido distante que resonaba por el convento, mi cuerpo reaccionaba sin que pudiera controlarlo. Era un juego peligroso de tentaciones y yo estaba completamente enredada en él. En él. Fondo sabía que aquello no era solo sobre mí o sobre el padre Miguel. Había algo más grande, algo oculto en ese lugar que esperaba para revelarse. Los gemidos, las miradas, los secretos de las monjas. Todo formaba parte de un rompecabezas que aún no lograba comprender del todo. Y entonces una idea peligrosa nació en mi mente. Una idea que podría destruirlo todo o revelarnos algo que nadie jamás imaginó. Sí. Descubro la verdad completa, podré seguir aquí. Pensé para mis adentros, sintiendo el corazón acelerarse. Cada paso que daba en el convento parecía llevarme más profundo en este laberinto de deseos y secretos. Y sabía que a partir de ese punto mi vida jamás sería la misma. Lo que vendría a continuación sería aún más intenso, más cargado de misterio y deseo prohibido. Podía sentir en la espina dorsal que estábamos a punto de alcanzar el punto de no retorno, y el miedo a lo que podría descubrir me dejaba al mismo tiempo ansiosa y aterrorizada. La tensión que había ido creciendo en los días y noches anteriores alcanzó su punto culminante. Aquella noche, el convento estaba envuelto en una oscuridad casi total, excepto por algunos haces de luz que se escapaban por las rendijas de las ventanas. Cada sombra parecía más intensa, más viva, como si las paredes respiraran. Junto a mí, mi cuerpo entero temblaba, no solo por el frío, sino por la anticipación de lo que estaba a punto de suceder. El padre Miguel me esperaba en el jardín, como siempre, pero esta vez había algo diferente en su mirada. No era solo deseo, era urgencia. Sus ojos cargaban un secreto que estaba a punto de serme revelado, algo que podría sacudir todo en lo que creía hasta entonces. Elena, dijo acercándose, esta noche necesitas saber la verdad sobre este convento y sobre nosotros. Mi corazón se aceleró y sentí el calor subir por mi cuerpo. Sabía que aquello no sería una conversación común. Cada palabra suya estaba cargada de intensidad y me daba cuenta de que la línea entre el pecado y la revelación estaba a punto de desaparecer. Me guió hasta el antiguo claustro, donde tantas veces los gemidos habían resonado por los pasillos. La puerta chirrió al abrirla, y el olor familiar a velas quemadas y madera antigua invadió mis fosas nasales. Pero había algo más. Un perfume que no era de él ni mío, algo más profundo, cargado de misterio. Cuando entramos, mis ojos se ajustaron a la penumbra y vi la escena que jamás olvidaré. Las monjas que antes juzgábamos puras estaban en un círculo, con las manos entrelazadas, los ojos cerrados, susurrando palabras que sonaban como hechizos. El padre Miguel se acercó a mí y puso una mano sobre mi hombro como pidiendo un coraje silencioso. Están haciendo un pacto, explicó bajando la voz. Algo que involucra secreto, deseo y poder. Y nosotros, Elena, hemos sido elegidos para conocer esa verdad. Mi cuerpo se estremeció. Cada palabra parecía inflamar algo dentro de mí, despertando un deseo que no podía controlar. El pecado ya no era solo una idea, era una fuerza viva que me llamaba a entrar en ese círculo para compartir el secreto prohibido. Pero nosotros no podemos, murmuré sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. Ya estamos involucrados, respondió él. Negar esto sería negar nuestra propia esencia. El ambiente era denso, casi palpable. Cada respiración parecía compasar el ritmo de los latidos de mi corazón. Las monjas cantaban en voz baja y los gemidos antes ocultos ahora resonaban de manera casi hipnótica, como si el propio convento estuviera vivo, respirando con nosotros. De repente, una de ellas abrió los ojos y me miró fijamente.
Por un instante, sentí que podía ver todos mis pensamientos, mis miedos y mis deseos más ocultos. Era aterrador y excitante. Al mismo tiempo, el padre Miguel me sujetó por la cintura y su mirada dijo todo lo que las palabras no podían. Estábamos a punto de cruzar la línea que separa el pecado de la verdad. El círculo se abrió y él me condujo al centro. Un silencio profundo se instaló. Y entonces, de forma casi ritual, puso mis manos sobre las de ellas. Sentí la energía que pulsaba entre nosotros, algo cálido, intenso y prohibido que me erizaba la piel. Elena dijo con la voz casi quebrada, ahora entiendes que no estamos solos en este deseo. Lo que sentimos es parte de algo más grande, algo que este lugar esconde. Desde hace décadas. Mi corazón se disparó y mis piernas temblaron. Cada gemido, cada toque, cada susurro parecía penetrar en mi alma, despertando un fuego que creía imposible. Quería retroceder, pero al mismo tiempo no podía. Era como si todo el convento conspirara para mantenerme allí, entregada a este laberinto de secretos y placeres contenidos. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Una de las monjas más ancianas interrumpió el ritual y se acercó a nosotros. Elena Miguel, dijo con voz firme, hay más de lo que imaginan. La verdad que cargamos aquí va mucho más allá de lo que pueden comprender. Reveló algo que me hizo tragar saliva. Los gemidos no eran solo de deseo. Eran manifestaciones de un secreto guardado por generaciones en el convento. Una tradición antigua que involucraba pasión, tentación y poder espiritual. Mi cuerpo se heló y al mismo tiempo una ola de excitación me recorrió. Cada susurro, cada gesto de aquel lugar tenía un sentido profundo y yo estaba en el centro de todo. El padre Miguel me tomó la mano con fuerza y me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Entonces, es verdad, murmuré. Todo lo que oí y sentí es parte de algo más grande. Sí, respondió él, acercándose a mí. ¿Y tú? Eres parte de esto ahora. Los gemidos, la tensión, el deseo prohibido, el misterio que rodeaba cada rincón del convento. Todo convergía en aquel momento. Sabía que a partir de ahí mi vida jamás sería la misma. Estaba completamente envuelta en ese fuego secreto, en ese pecado que ardía silencioso tras las paredes sagradas. Mi corazón aún latía acelerado y las lágrimas corrían por mi rostro. Se mezclaban con la lluvia que comenzaba a caer afuera, haciendo aquella noche aún más intensa y memorable. Y así, en aquel instante, comprendí que el convento no era solo un refugio de fe, sino también un escenario de secretos prohibidos, deseos ocultos y verdades que queman el alma. El padre Miguel me miró sujetando mi mano y susurró: Elena, estamos juntos en esto. No tengas miedo. Y en ese momento me di cuenta de que el pecado y el deseo prohibidos se habían convertido en parte de mi esencia y ya no había cómo escapar. Los días siguientes fueron un torbellino de sentimientos. Cada amanecer parecía traer consigo una mezcla de miedo, deseo y fascinación. El convento, que antes me parecía solo un refugio de paz y devoción, ahora se había convertido en el escenario de secretos profundos, de gemidos que resonaban en las paredes, de deseos contenidos que ardían silenciosamente en cada rincón. Y yo estaba en el centro de todo, dividida entre la culpa y el éxtasis, entre la fe y la tentación. El padre Miguel continuaba cerca, siempre discreto, pero su presencia era constante. Cada toque sutil, cada mirada rápida, parecía encender un fuego en mi cuerpo que no podía controlar. Y aún, sabiendo que lo que sentíamos era prohibido, no conseguía alejarme. Era como si todo el convento conspirara para mantenernos unidos, envueltos en este laberinto de secretos y deseos ocultos. Cierta tarde, mientras organizaba velas y libros antiguos en la biblioteca, me di cuenta de que necesitaba entenderlo todo, descubrir cada secreto escondido en aquel lugar. Ya no podía vivir en la ignorancia ni permitir que el miedo me impidiera enfrentar la verdad. Fue entonces cuando decidí buscar a la Madre Superiora. Ella,
que siempre me había parecido distante e impenetrable, ahora me miraba de forma diferente, como si ya supiera que yo había descubierto algo que no debía. Hermana Elena, comenzó con voz firme. Usted ya sabe más de lo que la mayoría de las monjas sabrán jamás. Mi corazón se aceleró y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sí. Madre, respondí intentando mantenerla calma. Sé que hay secretos, que hay algo que ustedes esconden. Ella suspiró y se acercó, sus ojos cargados de una intensidad casi dolorosa. El convento tiene tradiciones que no pueden explicarse fácilmente. Son misterios antiguos que involucran la fe, el deseo y la esencia humana. Y usted, Elena, ahora forma parte de esto. Cada palabra suya parecía abrir puertas que no imaginaba que existieran. Sentía el calor subir por mi cuerpo, mezclado con la adrenalina y el miedo a lo desconocido. ¿Y el padre Miguel? Pregunté vacilante. Él también está involucrado, él siempre lo ha estado. Respondió la madre con una leve sonrisa. Pero cuidado, lo que ustedes sienten es poderoso y necesita ser guiado con sabiduría. Aquella noche me di cuenta de que todo lo que había vivido hasta entonces no era solo pecado, sino una experiencia de aprendizaje, deseo y autodescubrimiento. Cada gemido, oído, cada mirada intercambiada, cada toque prohibido me había enseñado algo sobre mí misma, sobre mis límites, sobre mi fuerza y sobre el fuego que llevo dentro del corazón. El padre Miguel me encontró más tarde en el jardín. La lluvia fina caía sobre nosotros y el perfume de la tierra mojada se mezclaba con el olor del convento, creando una atmósfera única, casi mística. Elena, dijo tomando mis manos, nunca niegues lo que sientes. El mundo puede llamarlo pecado, pero nosotros sabemos que es más que eso. Es deseo, es vida, es verdad. Sentí una mezcla de lágrimas y risas escapar de mis ojos. La intensidad del momento era indescriptible. Toda mi vida de obediencia, de fe ciega, parecía haber culminado allí, en ese instante, en la mezcla perfecta de miedo, placer y revelación. El convento, con sus secretos y gemidos prohibidos, ya no era un lugar de restricciones, sino un campo de autoconocimiento y verdad oculta. Entendí que la vida, incluso dentro de paredes sagradas, no es solo disciplina y oración, es también deseo, pasión y el encuentro con aquello que nos hace humanos. Y así, a mis 66 años, viviendo en el interior de San Jerónimo de la Sierra, mirando el horizonte y recordando cada noche en el convento, comprendí que los secretos guardados en las paredes sagradas pueden transformar vidas. La confesión que hago ahora no es solo el pecado, sino sobre el descubrimiento, el coraje y la verdad. Mi historia es un recordatorio de que no todo es lo que parece, que el deseo y la tentación, cuando se entienden y respetan, pueden enseñarnos sobre nosotros mismos, que los gemidos, el calor, el secreto y la noche no son solo peligros a evitar, sino partes de una vida intensa, llena de emociones y aprendizaje. Y así termino esta confesión, sabiendo que mi vida fue marcada por deseos prohibidos, secretos antiguos y revelaciones que nadie imaginaría. Cada paso que di en el convento, cada beso escondido, cada mirada intercambiada, moldeó a la mujer que soy hoy, con una mujer curiosa y valiente que no teme enfrentar su propia alma. Si me estás escuchando ahora, recuerda, todos cargamos secretos y deseos, y muchas veces es entenderlos lo que nos hace verdaderamente libres. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Sí, es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis vídeos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta y un beso muy fuerte. Adiós.